Opa, imagina que coges y recibes un correo, que no sea el, el típico mensaje de la herencia de un príncipe, ¿no? Un correo con el típico, bueno, yo qué sé, pues un commit específico de GitHub, una charla o algo así que has dado en YouTube, una vulnerabilidad crítica que tienes en una librería de un proyecto o de cualquier tipo de error concreto en cualquier actividad de tu trabajo, que seguro que lo recibís a diario, tipo pues de la DGT, McAfee, la nube, lo que sea, ¿verdad? Son los típicos correos donde no recibes un clic para ver aquí tu factura, sino un relato coherente sobre una supuesta colaboración técnica en un proyecto, algún tipo de acción conjunta, cualquier cosa donde crean una falsa sensación de confianza mediante un hilo narrativo que es sólido. Los datos son reales, la fuente parece legítima, pero, pero es una trampa. ¿Cómo, ¿Cómo han conseguido ese atacante que confíes tan rápido en él? La respuesta aquí no está solo en los datos que pueda haber robado, sino en la historia que nos ha contado. Así que para este caso podemos decir que bienvenido a la NARIT, ¿vale? A lo que sería la inteligencia narrativa. La NARIT es un campo emergente que combina la inteligencia artificial, la psicología cognitiva y la teoría literaria. A diferencia de una inteligencia artificial convencional, que digamos se centra en procesar datos lógicos y patrones estadísticos, la NARIT lo que hace es enfocarse en entender, generar y manipular historias para organizar la información con estructuras narrativas complejas y creíbles. Porque al final los humanos no pensamos en bases de datos, o al menos la mayoría. Pensamos en secuencias de causa y efecto con, digamos, con protagonistas y conflictos, ¿verdad? Un sistema con NARIT no solo predice la siguiente palabra como haría un LLM estándar, sino que va a mantener el hilo conductor de una trama, entendiendo las motivaciones de los personajes y ajustando el discurso según el contexto cultural o emocional de un receptor. Digamos que es algo que empezó como una herramienta pues para mejorar el desarrollo de videojuegos con mejores tramas y misiones, por ejemplo, como una mejora de marketing, creando un storytelling personalizado para una empresa, o en educación, por ejemplo, con la creación, el desarrollo de tutores inteligentes, ¿no? Pero que con esto ha abierto, digamos, un nuevo campo de batalla en lo que respecta a ciberseguridad y desinformación. Y aquí, digamos, donde se unen dos mundos. Si el OSINT es ese arte de recolectar datos en fuentes abiertas, o sea, fuentes disponibles para todos, como pueden ser redes sociales, medios de comunicación, registros públicos en Internet, con el objetivo de analizarlos y tomar decisiones basadas en todo ello, la NARIT es ese, vamos a decir, ese arte de entender el significado de esos datos. Digamos que entonces que no van a ir entonces OSINT y NARIT por caminos separados. La NARIT va a ser esa especie como de cerebro que va a procesar lo que OSINT recolecta. O sea, el OSINT nos va a decir ese qué, ese quién, ese dónde, y NARIT nos va a intentar decir o demostrar el por qué o el cómo
nos están convenciendo. La inteligencia narrativa, entonces, es una capacidad de una inteligencia artificial para procesar información no como una base de datos fría, sino como un relato. Es importante que cojamos esos conceptos. Y como os decía, los humanos, al final, es que estamos cableados, por decirlo de manera, para las historias. O sea, siempre seguimos ese rumbo. Entendemos, como os decía antes, el mundo y todo lo que nos sucede mediante causas y efectos, mediante héroes y villanos. ¿Os suena, verdad? Por tanto, Narinth nos va a analizar los hilos que conectan todos los puntos de una campaña de desinformación o de un ataque de ingeniería social. No va a mirar qué palabras usas, sino qué historia vamos a intentar instalar en la mente de la víctima. Por tanto, no os preguntéis si, entonces, como digo, si sustituye a los int, porque ni mucho menos. Como vamos a ver, se están complementando. El OSINT va a ser ese rastreador. Nos va a encontrar IPs, dominios, perfiles en LinkedIn o los metadatos de una foto, por ejemplo. Van a ser una especie de ladrillos. Y la Narinth va a ser esa especie de arquitecto que entiende que esos ladrillos están formando esa pared, ese muro, esa fachada, digamos, de autoridad con la que engañarnos. Entonces, en ciberseguridad, mientras el OSINT nos dice que, por ejemplo, alguien ha registrado un dominio falso, la Narinth nos va a decir, ojo, tienes un atacante que está usando una narrativa del miedo al despido o de una oportunidad perdida para que hagas clic en algo sin pensar. Y aquí es donde se pone serio, porque en las campañas de desinformación, la Narinth pues, no, les permite a los atacantes detectar qué miedos están activos para poder inyectar una noticia falsa que encaje perfectamente y para escalar el ataque, porque van a poder crear pues miles de variantes de una misma mentira, pero adaptadas siempre narrativamente a diferentes perfiles. Es ese cambio de la clásica Cyber Kill Chain a la Narrative Kill Chain, ¿no? O la cadena de muerte narrativa, si lo traducimos. Porque vamos a tener un proceso de sembrado, introduciendo pequeños elementos narrativos, microhistorias a veces. Va a haber una amplificación con el uso de bots para poder validar la historia con la que nos está intentando convencer, y va a haber también un proceso de resonancia, o sea, que va a ser ese momento en el que el usuario, nosotros los humanos, vamos a aceptar todo lo que nos está diciendo como verdad y la vamos a compartir. Y eso al final va a llevar a una acción concreta, ya sea una compra, una descarga de malware o en casos extremos podríamos decir incluso un voto. Al final, digamos que si logran que aceptemos su historia como una verdad, ya entonces no necesitan hackear nuestro ordenador, porque ya nos han hackeado a nosotros. Bien, ¿cómo defendernos de todo esto? Como desarrolladores, por ejemplo, un desarrollador puede coger y usar la Narinth a su favor. Puede
entrenar, por ejemplo, modelos de lenguaje para que actúen como un firewall narrativo. Podríamos automatizar un script que analice una urgencia, tono o la estructura de un mensaje entrante. Si el mensaje pues sigue ese patrón clásico de problema, urgencia, solución inmediata, el sistema nos puede lanzar una alerta, no por el link que está mostrando, que como decíamos al principio podría parecer legítimo, sino por esa intención. O como muchas personas que no venís del mundo del desarrollo estaréis pensando ahora, y los demás, pues os voy a poner un ejemplo. Vamos un segundito aquí. Por ejemplo, esta no, un segundo, que os cuelo otro. Aquí, este. Tenemos un ejemplo. Un mensaje, ya sea un SMS o un email estándar. Hola Juan Antonio, hemos detectado un intento de acceso desde Rusia a tu cuenta de Yagmolardev. Por seguridad hemos bloqueado temporalmente tu retiro de fondos. Haz clic aquí para verificar tu identidad en los próximos 10 minutos o tu cuenta será eliminada permanentemente. Es un caso exagerado, pero claro, en el que vamos a poder ver cómo defendernos. Digamos, en lugar de mirar el enlace que nos puedan enviar, que como digo podría parecer real, vamos a buscar dentro de la arquitectura, vamos a analizar como usuarios la arquitectura del relato que nos está mostrando. Y lo vamos a hacer a través de tres componentes clásicos dentro de esta narrativa manipuladora que tienen. Uno, ¿cuál va a ser el primero? La identificación del disparador del incidente, ¿no? Esa primera causa. Y nos está diciendo que alguien de Rusia ha entrado en nuestra cuenta. Si no lo analizamos, pensaremos, ¿es algo lógico? ¿Es algún tipo de progresión lógica por otras cosas o por otras pistas que nos han dado antes? ¿O parece una introducción forzada? Los atacantes encima, pues claro, pues van a usar villanos externos, como vemos, ya pensamos en hackers rusos, chinos, tal, porque es una especie de tropo narrativo que va a generar miedo de manera inmediata y va a bloquear ese pensamiento crítico que podríamos tener. Entonces, como defensa, vamos a pensar, ¿esta historia que nos está contando es la única explicación posible o solo resulta más dramática? Después de tener analizada esta primera parte, vamos, digamos, con la tensión narrativa, ese reloj de arena que nos muestra. Tienes 10 minutos. O lo perdemos todo, nos elimina la cuenta permanentemente. Las buenas historias necesitan de urgencia. En el Narin, esto se llama una restricción temporal. Si el relato nos obliga a actuar antes de que podamos investigar, antes de que podamos hacer ese OSINT, evidentemente es una narrativa de control. Así que, como defensa, vamos a ignorar el dato en concreto y vamos a analizar todo ese ritmo, ¿vale? Las empresas reales tenemos que pensar que no van a destruir cuentas en 10 minutos porque haya un acceso sospechoso. Lo que van a hacer es protegerlas, blindarlas y esperar para la comunicación. Y luego el punto 3. Vamos a ir a por la resolución del mensaje. Ese arquetipo de Salvador que nos muestra. Nos dice, haz clic aquí para arreglarlo. Vemos que en una historia de manipulación, el atacante nos crea el problema y se presenta a sí mismo como la única solución.
La defensa nuestra, evidentemente, es romper toda esa narrativa. Si el héroe de la historia es el mismo que nos da la mala noticia y que encima nos exige una acción inmediata, son todos red flags para desconfiar. Así que bueno, vamos a finalizar, digamos, con el checklist entonces de esa defensa narrativa para el día a día. Pensemos en que va a tener entonces que cumplir 3 condiciones para saber que estamos ante una narrativa de ataque. Protagonista en peligro, o sea, nosotros, nuestro dinero, nuestra reputación, bajo una amenaza inminente. 2. Un antagonista externo, o sea, hay un tercero malvado. Un hacker, Hacienda, el soporte técnico, la DGT como veíamos antes. Y luego una acción forzada. Que es, como decíamos, esa única manera de que la historia nos termine bien, solo haciendo lo que ellos nos dicen en ese mismo momento. Si nos cumple esas 3 cosas, esos 3 puntos del checklist, sabemos que estamos ante un caso de estos. ¿Queréis utilizar, si lo veis complicado, la inteligencia artificial para automatizar esas respuestas? Pues bueno, pues entonces podemos coger y acudir a nuestro LLM de confianza, ¿vale? Y le metemos este prompt y a continuación el mensaje. Yo me parece bastante correcto. Actúa como un experto en inteligencia narrativa. Analiza el siguiente mensaje y dime si detectas estructuras de manipulación como creación de urgencia artificial, uso de tropos de miedo o patrones de salvador único. Explícame, para terminar, la intención narrativa detrás de todo este texto. ¿Os parece más fácil así? Espero que sí. Vamos terminando entonces. Conclusión. La tecnología avanza, sin duda, pero nuestra psicología sigue siendo la misma desde que contábamos historias alrededor de un fuego. Así que la diferencia ahora está en que ese fuego, esa hoguerita, es digital y la inteligencia que crea el relato, pues puede ser artificial. Así que bueno, no os entretengo más. Si os ha gustado este vídeo, lo de siempre. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.